Daniel 10, del 1 al 3, por favor. Si lo leen todos juntos, a la 1, 2, 3. En el año seguido, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, que la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la acción. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Dios, por estos hermosos cantos que pudimos elevar como un cuerpo, Señor, delante de ti. Padre, es grato alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de alabarte, Señor, pero ahora venimos a pedirte y a clamarte, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Señor, y cree una buena tierra dentro de él para que la semilla que tú nos vas a dar el día de hoy, Señor, germine y, Padre, dé al fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, Padre. Te rogamos tu bendición y tu gracia sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra, danos oídos para oír, ilumina nuestro entendimiento, Señor, y guíanos a toda verdad y a toda justicia para poder glorificar así a tu Hijo amado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay algo especial que yo quisiera tocar en este día. Estaba yo haciendo el estudio, y el estudio iba a tratar sobre la oración y el ayuno. Ya, los niños pueden pasar, por favor. Perdón, disculpen, los niños otra vez. Oren por mí para que me acuerde de los niños. Entonces, amados hermanos, estaba yo haciendo el estudio de tratar sobre la oración y el ayuno. Amén. Pero al estar escudriñando la palabra de Dios y estar estudiando, Dios me trajo la atención al versículo 1. Captó toda mi atención el versículo 1, ¿verdad? Y yo quisiera que pusiéramos atención en él, ¿sí? Y la palabra de Dios, el tema va a ser: sobre todas las cosas adquiere sabiduría. ¿Amén? Yo quisiera decirles como referencia que el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 son lo mismo, ¿sí? Es como si fuera un gran capítulo, amén, nada más que decidieron dividirlo en 3 capítulos, ¿sí? Pero trata de lo mismo, es la misma visión, es el mismo todo, amén. Bajo ese contexto, entonces, amados hermanos, entramos al versículo 1, donde Daniel nos dice que en el tercer año, ¿verdad? En el tercer año estaba del rey. ¿De qué rey? Ciro, ¿verdad? Rey de Persia. ¿Se acuerdan la primera visión, la que vimos de las 70 semanas? ¿En qué año fue? En el año primero. Amén. O sea, han pasado 2 años, ¿verdad? Que Daniel está teniendo, ahorita va a tener otra visión, otra revelación de parte de Dios. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, yo escribí aquí, y antes de entrar al tema, algo importante por todo lo que está sucediendo ahorita aquí en el mundo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que en el tiempo, como dice Hebreos 1:1, Dios habiéndonos hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, a través de sueños, revelaciones, visiones, profecía, ¿verdad? Y era la forma en la que Dios hablaba en aquellos tiempos. Pero aún en esos tiempos nosotros vamos a poder ver que no era cada instante que Dios hablaba, que no era cada 8 días, ni cada 3 días, ni cada mes, sino había un periodo de tiempo a veces en que Dios no le hablaba a un profeta, y eso estamos hablando de un profeta, ¿sí? Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que ver, hice un recuento, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, para este tiempo, para este momento, Daniel debe de tener entre 85 y 87 años de edad. Debe de tener más de 70 años de cautiverio en Babilonia. Han pasado más de 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Cuántas visiones, revelaciones tuvo en todo este tiempo Daniel? Y encontramos nosotros que Daniel descifró 2 sueños.
¿verdad? 2 sueños. Leyó y dio la interpretación de la inscripción en la pared. Llevamos 3. Y además tuvo 4 sueños y visiones. En total, entonces, nosotros vemos que Daniel, en todos los más de 70 años, solo tuvo 7 cuestiones que podríamos llamar místicas delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, estamos hablando que aproximadamente, si nosotros sacamos un tiempo así, en promedio 10 años, ¿verdad? Aunque como vemos, en el primer año de Darío, en el primer año de Ciro, y luego en el segundo año de Ciro, 2. Pero ¿qué quiere decir? Que entonces hubo algunos periodos donde Dios se tardó varios años en no darle nada a Daniel. ¿Amén? Amén. Y ahora, si en este periodo que Dios hablaba así de muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas, nosotros tenemos que ver que hoy en día no es así. ¿Amén? No es así. Por lo tanto, todos aquellos que andan allá afuera diciendo que tienen una profecía de Dios, que tienen una revelación de Dios, pues ya no es así. Hebreos, el capítulo 2 dice que Dios ahora nos habla por el Hijo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahorita la revelación entonces es total, entera y plenamente Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, con Él estáis completos en todo. Amén. Teniendo a Cristo estamos completos absolutamente. No nos falta nada. Amén. Entonces, amados hermanos, poniendo este punto, ¿sí?, entramos entonces a lo que nosotros queremos ver. Y dice Daniel que hubo un gran conflicto. Amén. Es decir, este conflicto es la revelación que sintió, o sea, que vino, que la vamos a ver en próximas clases, cuál fue ese conflicto. Vamos a ver y vamos a tratar el problema en la oración, en el ayuno, ¿verdad? Los detalles angelicales, ¿sí? Pero me voy a centrar, amados hermanos, más que nada, como les dije, en la cuestión de la sabiduría. Para este periodo de tiempo y en este momento, el pueblo de Israel ya había regresado. ¿Se acuerdan que vimos en la semana pasada o antepasada los decretos? Y en el primer decreto de Ciro, que es el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En el primer año de Ciro, Ciro dio un decreto para que el pueblo de Israel fuera a construir su templo. Amén. En el primer año. ¿Cuántos judíos salieron? 42.360 judíos. No salió todo el pueblo. Sí, había más de 1 millón, quizás hasta 2 millones de judíos en Babilonia. Y solo salieron 42.360. Entonces, quizá Daniel en este momento, ¿verdad?, está angustiado por ver que mucho Israel, mucho del pueblo, casi todo el pueblo se quedó y no salió hacia construir el templo. O podría ser que le llegaron noticias a Daniel de que había una gran oposición. Y es lo que nosotros nos vamos a inclinar, que es al punto que yo me inclino. Yo creo más en lo segundo, ¿verdad? Que le llegaron noticias a Daniel de que había una gran oposición para construir el templo. Vamos, por ejemplo, a Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén, ¿verdad? Entonces ahí vemos el decreto para que salga. Ahora, vayamos por favor a Esdras capítulo 3, versículo 8. Recordemos que Esdras, Nehemías, Ezequiel son contemporáneos de Daniel. Amén. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Joras, Josadá, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas
Amén. ¿En qué año dice que estaban? En el segundo año después de que ¿qué? De que habían llegado. Por lo tanto, si salieron en el primer año de Ciro, segundo año después de que habían llegado, ¿qué sería? En cuanto a Ciro, su tercer año. Amén. Salieron en el primer año, 2 años de haber llegado. Tercer año de Ciro, rey de Persia. ¿En qué año estaba Daniel en el versículo 1 del capítulo 10? En el tercer año de Ciro, rey de Persia. Y ahora, ahí dicen, ¿y dónde está el conflicto ahí? Vamos a Esdras, capítulo 4, versículo 1, 4 y 5. Del 1 nos brincamos al 4 y el 5, por favor. Esdras, capítulo 4, versículo 1, 4 y 5. Volviendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, que los delitos de las autoridades estaban en el templo de Jehová, Dios de Israel. 1, 4 y 5. 4 y 5, por favor. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense, la gran oposición que se levantó. Entonces a Daniel le llegaron esas noticias, ¿verdad? Y es cuando Daniel entonces empieza a orar y a ayunar. Pero ¿qué dice al final del versículo 1? Dice que Daniel entendió la visión. Vamos a Daniel 8:27, por favor, hermanos. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, ascendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fíjense, ¿verdad? En el capítulo 8:27 ya vamos a entrar ya en nuestro tema. Solo quise darles un panorama general de lo que estaba sucediendo. En el 8:27, Daniel todavía no entendía la visión que le había dado en este momento. Todavía no alcanzaba a tener este conocimiento, ¿verdad? Pero en el 10:1, nosotros vemos a Daniel, después de muchos años, diciendo, ¿qué dice? Que había entendido, ¿verdad? La visión que le iban a dar. O sea, ya no tuvieron que descifrársela, él la pudo entender. Entonces nosotros, amados, podemos ver en Daniel un crecimiento en sabiduría, un crecimiento en entender y comprender las cosas de Dios. Amén. Así, hermanos, como Daniel, nosotros tenemos que ir creciendo cada día en esta sabiduría del Señor. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 18. Amén. 16 al 18. Ajá. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e importantes fuertes, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, la amonestación del apóstol Pedro es que tenemos que crecer, ir creciendo en un crecimiento continuo, en un crecimiento cada vez más profundo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de Pedro? La apostasía. Amén. La apostasía que te va a ir manifestando cada vez más, y entonces el cristiano cada vez más tiene que ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Para no ser arrastrado por esta corriente, hermanos. Daniel nos muestra un crecimiento en la gracia de Dios. Cada cristiano tiene que ir teniendo un crecimiento e ir examinando su vida para ver si está teniendo ese crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor.
Amén. 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 Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí está, hermanos. ¿Cómo voy a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cuál es la forma en la que voy a poder ir creciendo e ir robusteciendo mis músculos espirituales y mi intelecto? Pablo le dice a Timoteo que desde niño ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero alguien me dirá, hermano, dice, te pueden hacer, no te van a hacer. Sí, porque mucho va a depender de cómo las estés leyendo. ¿Verdad? Si las estás leyendo en dependencia de Dios, si las estás leyendo en humildad, si las estás leyendo con hambre y sed de conocer de Dios, si le estás dedicando tiempo para meditar la palabra de Dios. En varias partes de la Escritura, cuando aparece la palabra meditación, es la misma palabra que se utiliza para la cuestión de las vacas cuando comen, que rumean. ¿Qué hace una vaca cuando come pasto? Lo mastica y luego ¿qué hace? Lo engulle. Posteriormente lo regresa y lo sigue masticando y lo vuelve a engullir. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios cuando dice que meditemos en la palabra. Es estarla meditando y bajarla a nuestro corazón. Y otra vez regresarla y meditarla y bajarla a nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Y es la forma en que la Escritura nos va a ir haciendo sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Es la única forma, en humildad y dependencia del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ahora, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, por favor. Dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, ¿verdad? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida no dudando nada. Amén. Pida no dudando nada. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Hermanos, ¿cuántos hay? Es que yo no entiendo la palabra. ¿Cuántas veces te has humillado en oración delante del Señor para pedirle sabiduría para entenderla? ¿Cuántas veces has ido a la presencia del Señor y decirle, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra? Dame sabiduría, dame ese conocimiento, Señor, para poder comprender y aplicar tu palabra. Porque la sabiduría no solo es conocimiento práctico. Amén. Amén. Es conocimiento para echarlo a andar en la vida. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. La Escritura me va a dar la sabiduría, pero necesito también pedírsela al Señor. Amén. Amén. Ahora, el hombre más sabio, bueno, claro, después de Jesucristo, ¿verdad? El hombre más sabio que hubo sobre la tierra, Salomón, ¿sí? Él da varias recomendaciones acerca de esto. Vamos por favor a Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Entonces dice la palabra, el principio de la sabiduría. Ahí está el sabio Salomón, ¿verdad? Diciendo, ¿quieres adquirir sabiduría? El principio para adquirir sabiduría, o el principio para que tengas sabiduría, es el temor de Dios. Amén. Amén. De ahí parte todo. De ahí parte la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Entonces nosotros vemos a este sabio contemplando en eso. Tenemos que iniciar entonces, hermanos, a buscar en la palabra de Dios con un temor reverente delante del Señor, tomando como lo que es. No es un libro lo que tienes en tus manos,
No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dictaminado, es lo que Dios ha hablado. Jesús dijo: miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántas veces has ido a la palabra de Dios diciendo: wow, voy a escuchar la voz del Dios Santo? La voz que estremece los montes. Como dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba, se estremecía el monte. La voz que solo dijo: sea la luz, y fue la luz. La voz que dijo: sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. Esa voz del Omnipotente, esa voz del Dios Todopoderoso, esa voz que te va a hacer temblar los cimientos, esa voz que va a decir: deshágase el universo y se va a deshacer. Esa voz es la que tú tienes hoy en tus manos. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablándote a tu vida. Por lo tanto, tenemos que ir con temor y reverencia delante de Él. No es cualquier libro, no es un libro religioso, es la palabra del Dios vivo y verdadero. Amén. La palabra del Dios santo. Ahora, no es fácil adquirir sabiduría, porque aunque Santiago nos dice: pídala a Dios, no es nada más llegar y decir: Señor, te la pido, y ahora voy a sentarme a esperar que me la dé. Es como aquel que dice: Señor, dame un trabajo, y se queda en su cama esperando a que le lleguen a tocar a su puerta, ¿verdad? Para que: Señor, lo vengo a contratar de Bimbo, ¿no? De Sabritas. No es así. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que pedir, pero también tenemos que accionar. Para adquirir sabiduría, yo tengo que dedicar también tiempo. Amén. Amén. Tengo que dedicar tiempo a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? En Cristo. En Cristo. Amén. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Cómo voy a ir adquiriendo más sabiduría? En la medida que me meto más a conocer a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice: creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. En la medida que yo voy conociendo más a Cristo, en esta medida voy a ir siendo más sabio. ¿Y cómo voy a conocer a Cristo? A través de su palabra y a través de la comunión con Él. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sobre cualquier otra cosa adquiere sabiduría. Por el tiempo no vamos a leer Proverbios 2, no, el capítulo 2, pero ahí trae una buena enseñanza sobre la sabiduría, ¿verdad? Tenemos que leer del versículo 1 al 12, son varios, pero trae un excelente consejo acerca de la sabiduría. Es más, te invito a que analices todo el libro de Proverbios en tu casa. Todo ese libro es sabiduría para nosotros, para nuestro diario andar. Amén. Entonces, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, adquiere sabiduría sobre todas las cosas, porque de nada te va a servir, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De nada te va a servir que tengas muchos bienes, pero pierdes tu alma. De nada va a servir. De nada va a servir que seas un hombre con muchas casas, muchos carros, muchas posesiones y tu familia yéndose al infierno. De nada va a servir. Tenemos que ser entendidos en esta parte. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está, ¿verdad?
Es insensatez despreciar la sabiduría. Es insensatez, amado hermano, cuando un cristiano no toma su palabra todos los días para meditar en ella. Es una insensatez de magnitud bien grande. Que nosotros tengamos en nuestra mano la palabra viva del Dios verdadero. Porque la palabra de Dios, dice Pablo, que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es palabra viva, no es letra muerta, es una palabra viva. Entonces tú tienes una palabra que te va a hablar día a día, cada momento, y es una insensatez total tenerla guardada allí, o algunos que la tienen abierta en su casa pero no la leen. Necesitamos leer la palabra, necesitamos meditar la palabra. Necesitamos ir todos los días a que Dios nos hable a nosotros. Cada vez que hablamos la palabra tenemos que decirle: Dios, háblame, quiero oír tu voz, habla mi corazón, habla mi vida, te necesito. Y dice el salmista, dice el sabio Salomón, es una insensatez aquel que no quiera adquirir sabiduría. Aquel que llega después del domingo y pone su Biblia a un lado y ya no la vuelve a agarrar hasta que vuelve a haber un culto. Y eso si viene el miércoles, si no será hasta el sábado o hasta el domingo. Es una insensatez de magnitud tan grande. Yo creo que Daniel hubiera querido tener la Biblia como lo tenemos hoy en día nosotros. Pero al que más se le da, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Más se le exige, más se le demandará. Tú tienes más que los profetas del Antiguo Testamento. Tú tienes más que todos los santos del Antiguo Testamento. Es más, tú tienes más que los cristianos que vivieron durante la época apostólica. Tú tienes más, porque ahorita tienes en tus manos toda la revelación de Dios, toda la sabiduría que Dios ha querido darnos, la tienes en tus manos y la estás despreciando. La estás tomando como cualquier cosa. Fíjate, los musulmanes, con su libro religioso que no tiene la verdad, el Corán, sus hijos a la edad de 6 años ya se saben el Corán de memoria. Porque ellos creen que esa es la palabra de Dios y lo tienen bien firme en su corazón. Aunque equivocado, lo tienen firme. Yo te hago una pregunta, amado hermano: ¿cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Cuántos de nuestros hijos tienen la palabra de Dios en su corazón? Ellos aman más su libro que nosotros la Biblia, que es la palabra real de Dios, es la palabra viva del Señor. Nosotros somos despreciadores de la gloria de Dios, porque estamos despreciando la gloria de Dios que está en este libro sagrado. Y lo tomamos como cualquier cosa. Y luego decimos: ay, a mí me gustaría ser como Daniel. Esa expresión es semejante al que dice en el mundo. Claro está, yo no quiero que digan así, pero como el que dice: ay, yo quisiera ser como Carlos Slim, teniendo todos esos millones de pesos y todo ese detalle, pero está sentado en su cama, sin estudiar, sin hacer nada, ¿verdad? Ay, yo quisiera ser como Pablo, que levantó muchas iglesias, hizo muchas cosas, pero se la pasa en el televisor, en el Facebook, en su cama, no habla, no predica el evangelio, no ora. Así de insensato es. Así de insensato es nuestra vida. Estamos despreciando el tesoro glorioso que tenemos en nuestras manos. Si alguien me puede corregir el dato, es que se me vino ahorita, no me acuerdo, pero dicen que George Mueller, no me acuerdo si dicen 200 u 800 veces, creo que 800 veces leyó la palabra de Dios de pasta a pasta. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios de pasta a pasta? Estamos despreciando este tesoro, hermano. Estamos despreciando
la sabiduría de Dios, la gloria de Dios. Es como si en el Antiguo Testamento despreciáramos el arca de Dios. Necesitamos arrepentirnos de ese pecado y volver al Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 27 al 33. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hasta el 33. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que lo oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. ¿Vieron, hermanos? Lo que está diciendo aquí el libro de la sabiduría, Proverbios. No desechemos el conocimiento, no desechemos la sabiduría, no desechemos la palabra de Dios, porque entonces Dios también, si nosotros tomamos esta joya que Dios nos ha dejado, este hermoso tesoro, esta gloria de Dios que tenemos aquí, y la desechamos, dice la palabra de Dios que Dios también lo va a hacer con nosotros. Y no estoy hablando de pérdida de salvación, estoy hablando simple y sencillamente que no vas a poder disfrutar de toda la bendición del Señor. Como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, sois niños. Hoy en día ya hay un problema en la mayoría de las iglesias. Hay una enfermedad espiritual que se está llamando enanismo espiritual. Tenemos cristianos que llevan años en las iglesias, años, y no crecen. Y no crecen. ¿Por qué? Porque no están queriendo pagar el precio de venir a esta palabra, de comer de este manjar. Como cuando Dios le dijo al profeta Jeremías, come. Y él se comió la palabra. Nosotros tenemos que comer la palabra del Señor. Más que el alimento, como Jesús dijo, cuando Satanás, ¿verdad? Que Jesús tenía mucha hambre y Satanás les dice, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le contestó el Señor? Por solo del pan vivirá el hombre. A ver, fuerte todos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo leemos, es fácil leerlo. Qué bonito es leerlo, qué rápido es leerlo, pero lo estamos entendiendo. El comer, el meditar la palabra de Dios debiera ser más prioritario que comer alimentos. Más prioridad. Hermano, no tengo tiempo de leerla, pues date el tiempo. Porque es para tu alma. Cuando tú desprecias la palabra de Dios y no le dedicas tiempo, Dios también va a actuar en tu vida. Daniel capítulo 9 versículos 2 y 3. El año primero de su reinado, yo Daniel leí atentamente los libros segundo de los años de que habló Jehová a los profetas Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volvió el rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, suplicio y ceniza. Amén. Esto lo vimos también cuando empezamos a ver el capítulo 9. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba escudriñando la palabra. Estaba escudriñando la palabra. Daniel era un hombre que escudriñaba la palabra. Ya a su edad avanzada seguía escudriñando la palabra. Ya un hombre de edad
y seguía leyendo la palabra. Daniel ya era un erudito en la palabra de Dios y seguía leyendo la palabra, y seguía estudiando la palabra, y seguía meditando la palabra. Porque déjame decirte algo, la palabra es tan maravillosa que nunca terminas de sacarle jugo. Amén. Nunca. Dijera el doctor Steve Lawson, la palabra es tan maravillosa que un niño la puede leer y sacar de ella, pero también es tan maravillosa que un hombre con doctorado en teología puede también seguir sacándole jugo a ese mismo versículo. Hermanos, la palabra de Dios es viva, es viva, y nosotros tenemos que aprender en ella. Hubo otro hombre muy erudito en la palabra de Dios, pero también en su edad avanzada él seguía estudiando la palabra de Dios, y ese hombre fue Pablo. El apóstol Pablo también, a pesar de que era un hombre muy preparado en la palabra de Dios, él seguía estudiando la palabra de Dios. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia, ¿no? 2 de Timoteo 4:13. 13. Trae cuando vengas. Era el 13, sí, era el 13. Ajá. 4:13. Ajá. Trae cuando vengas el capote que te quede Troas de casa de Carpo y los libros, mayormente las peregrinos. Los pergaminos. Amén. Y entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo le está pidiendo: cuando vengas, tráete los pergaminos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso, ya a punto de ser muerto, ya al final casi de su carrera. Pablo sabía que ya no iba a salir de esa. Pablo ya se había despedido desde antes de que lo encarcelaran de los ancianos de Éfeso y les había dicho: ya no voy a volver a ver más su rostro. Pablo sabía que era el último tiempo de su vida, y sin embargo Pablo le dice a Timoteo: tráeme los pergaminos porque quiero leerlos. Tráeme la palabra de Dios porque quiero leerla. Casi en el lecho de mi muerte quiero seguir leyendo la palabra de Dios. Tengo hambre del Dios vivo y verdadero. Tengo sed. ¿Y dónde encuentro ese Dios? En su palabra. En su palabra. Entonces es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué Dios le utilizó y Pablo pudo dar tan buenos consejos y pudo ser un hombre tan utilizado por Dios? Porque amaba, ansiaba y estudiaba la palabra de Dios. Tenemos que entender esto. De otra manera nunca vamos a entender al Dios vivo y verdadero. Nunca vamos, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. 1 de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol. Espérame, capítulo 1, todavía no digo el versículo. 24, 30 y 31. Ahora sí puede leerlo. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación para que seáis muchos sabios según la carne, y muchos poderosos y muchos nobles, sino que lo que 24 y de ahí nos buscamos al 30 y 31. 30 y 31. Sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, de gloria gloria El que se gloria, gloria en el Señor. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que la sabiduría otra vez, y está otra vez en el Nuevo Testamento, y otra vez nos lo está diciendo el apóstol Pablo, la sabiduría de Dios es Cristo. En la medida que nosotros vayamos conociendo a Cristo Jesús, vamos a ir creciendo en esa sabiduría de Dios. Vamos a ir creciendo en él. Jesús dijo antes de su partida que íbamos a tener a alguien que nos iba a guiar a toda verdad, y ese es el Espíritu Santo.
Dice, Él os guiará toda verdad. En la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y ella os va a guiar a la verdad. A través de ella vas a adquirir conocimiento, ella te va a dar el conocimiento. ¿Quién es la unción? Es el Espíritu Santo habitando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos meditar en esta palabra de Dios. Es tiempo de buscar, hermanos, y es tiempo de regresar a ser esos cristianos que buscaban en la palabra de Dios, como esos judíos, ¿verdad? Que cuando Pablo llegó, se me fue el nombre ahorita de la ciudad, ¿recuerdan? Que cuando Pablo llegó y les predicó la palabra, dice que se pusieron a ver en las escrituras para ver si era cierto. De Berea, gracias hermano, de Berea, ¿verdad? Los judíos de Berea, cuando Pablo llegó, ¿verdad?, a predicarles el evangelio, ellos agarraron la palabra y se pusieron a escudriñarla para ver si era cierto lo que Pablo decía. Y dice la palabra que eran judíos justos, piadosos. Hermanos, tú quieres crecer en el Señor, tienes que ir a la palabra. Amén. Tienes que escudriñar la palabra del Señor. Tienes que tomar a la palabra de Dios como tu guía, como tu sustento para la vida. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Hermanos, hay caminos muy bonitos, pero dice el sabio Salomón, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo voy a hacer para entender que este camino bonito, que este camino que te ve tan bueno, no es el camino correcto? ¿Cómo voy a hacer para librarme de ese camino de muerte, de ese camino que al final me va a llevar a una destrucción, que al final me va a llevar a una ruina espiritual? No solamente hablamos del lago de fuego y azufre, puede ser un camino que te lleve a una ruina espiritual, puede ser que te lleve un camino a perder a tu familia, a que tu familia sea destruida, a que tus posesiones sean destruidas. ¿Cómo voy a observar si es el camino correcto? A través de la palabra de Dios, con el lente de Dios, con el temor de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero aquel que está meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer a su corazón y a su vida y le va a decir: este es el camino correcto. ¿Cuántas decisiones tomas sin consultar la palabra de Dios? ¿Cuántas decisiones tomamos sin ir a la palabra de Dios? George Mueller decía que antes de hacer cualquier otra cosa, él oraba a Dios y se levantaba y leía la palabra hasta que encontrara algo que Dios le dijera que es lo que tenía que hacer. Cuando él iba a establecer el orfanato, que hasta hoy se reconoce a George Mueller por esto, él se puso a orar, a pesar de que Dios ya lo había puesto en su corazón. Él se puso a orar y se levantaba y meditaba en la palabra de Dios, hasta que dice que encontró un versículo donde él encontró esta parte de los huérfanos y él dijo: es el momento de echar a andar esto. Y no solo él, así ha sido la vida de muchos hombres de Dios que hoy reconocemos, ¿verdad? Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la voz de Dios, y la voz de Dios es la Biblia. Es ahí donde Dios nos habla. ¿Sí? Es ahí donde Dios nos dirige. Hoy, joven que no estás casado, y me hablo a mí, joven que no estás casado, ¿qué pareja es la que tengo que buscar? ¿Qué dice la Biblia? Tiene que ser cristiano, tiene que ser temeroso de Dios, perdón, tiene que ser o cristiana o cristiano temeroso de Dios. Y hablo cristiana con respecto a los varones y cristiano con respecto a las mujeres. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que buscar el consejo de Dios. Oh, pero mira, papá, es que está bien chula, es güerita, de ojos azules, 90, 60, 90. Mira, papá, es una hermosura, pero no es del Señor.
Y si no es del Señor, no es opción. No es opción. Nosotros tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios, porque dice la palabra, oh, hay camino que al hombre le parece derecho. ¡Wow! Está hermosísima. Esta es. ¿Se acuerdan de alguien que le pasó esto? ¿Se acuerdan de Sansón? De Sansón. Vio a Dalila y dijo, wow, esta es la que el Señor me preparó cuando Dios le había dicho que no tenían que tomar mujeres de otro pueblo. Esto es lo que Dios me dio. Pero no solo en esas decisiones, amados hermanos, en las decisiones de mi carrera, en las decisiones de mi trabajo que voy a tomar, ¿estás tomando en cuenta la palabra de Dios? Por ejemplo, nosotros muchas veces tomamos rápidamente un buen trabajo porque lo vemos, wow, muy bonito, muy hermoso el trabajo. Pero no te has puesto a meditar si te va a quitar el tiempo de Dios. No te has puesto si no te va a dejar congregarte. Si te va a quitar los domingos, que debe ser un día consagrado al Señor. Un día en que no deberíamos de dejar de asistir a la iglesia por ningún motivo, salvo excepciones fuertes. Una es que te hayas muerto. Por favor, si te moriste, no nos visites. No, que te hayas muerto o, ¿verdad?, que estés muy grave. Pero excusa no es me llegó un familiar, no es me llegó un amigo, no es tuve que ir a comprar, se me acabó el agua y tuve que ir a comprarla, se me acabó el alimento, no tenía despensa, pastor, y cuando saliera de la iglesia pues, no iba a tener para comer. Eso no es excusa, hermanos, para asistir. No es excusa de decir no tenía un peso, hermano, iba a tener que caminar 2 kilómetros. No es excusa. No es excusa. No están para saberlo, hermano, pero yo algunas veces tuve que caminar varios kilómetros para ir a la iglesia porque no tenía un peso. Hermanos, ¿quién es el Señor para nosotros? Una vez le hicieron una pregunta al finado doctor Errol Sproul. Decían, pastor, la iglesia de sana doctrina más próxima que tengo está a 2 horas en carro. ¿Qué hago? Le dijo el doctor Errol Sproul, te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras una enfermedad difícil, una enfermedad terminal, y el único hospital que te curaría quedara 2 horas en carro, ¿irías? ¡Claro! Entonces, ¿qué es más importante, tu enfermedad o tu vida espiritual? Hermanos, ahí es donde vemos, donde despreciamos. Si fuera otra cosa, estaríamos ahí. Si fuera otra cosa, estaríamos ahí. Oh, mi papá está muy grave, caminarías hasta 5 o 8 kilómetros para ir a ver a tu padre. Pero para el Señor, no lo puedes hacer. Tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra del Señor. Si lo que va a tomar la decisión me va a apartar del Dios vivo y verdadero, no lo debo de tomar. Por muy bonito que sea, por mucho dinero que me vaya a dejar, el dinero no debe ser mi motivo para tomar decisiones. Debe ser el temor de Dios en mi corazón. Porque al final será camino de destrucción si yo no tengo en cuenta la palabra de Dios y lo que Dios es. Al final llorarás y lamentarás como Sansón, que durante un tiempo fue esclavo de sus enemigos, que le sacaron los ojos y nunca más pudo ver, y al final murió con todos sus enemigos. No adquiere, como dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría. No te dejes guiar por lo bonito que parezca. No, déjame decirte algo. Satanás no te va a presentar ante ti con grandes cuernos, un machete en la mano, ¿verdad? Y diciéndote te voy a destruir. ¿Qué no te va a presentar Satanás? Satanás te va a presentar como lo más hermoso que puede haber. Satanás te va a traer lo que sabe exactamente que te gusta y que quieres en ese momento. Y te lo va a poner ahí.
para ver si lo tomas. Jesús tenía hambre, le ofreció que transformara las piedras en alimento. Jesús venía a ser Señor, el Mesías, le ofreció todos los reinos. Lo mismo te va a decir Satanás varias veces. Inclusive te va a citar la Escritura y te va a decir, mira, la Escritura dice esto, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. ¿Acaso no le citó la Escritura a Jesús? Tírate de este lugar, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero en las tres ocasiones, ¿con qué refutó Jesús las tres tentaciones de Satanás? Con la misma palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios. ¿Quieres vencer en tus tentaciones? ¿Quieres tener una vida de victoria? ¿Quieres tener una vida llena del Señor? Empieza a estudiar y a tomar en serio la palabra de Dios. No por nada Daniel recibió estas gloriosas bendiciones que hoy hasta la fecha son de grande bendición para nosotros. Es porque era un hombre vendido en la palabra. Quisiera leerles Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14. Voy a leerlo en la versión de las Américas. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, o sea, la palabra. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El escritor de Hebreos dice: tendría muchas más cosas que decirles, pero no puedo dárselas porque no están preparados. Son niños, necesitan leche, necesitan que les vuelva a hablar del arrepentimiento, necesitan que les vuelva a hablar de que tienen que creer en el Evangelio, necesitan que a cada rato les esté diciendo eso: hermano, tienes que creer en el Evangelio, hermano, tienes que arrepentirte, hermano, tienes que tener confianza en el Señor, hermano. Y solo puedo darles eso porque si les doy más, no lo captan, no lo viven, no lo entienden. Por eso Pablo también más adelante dice: dejando ya los rudimentos del bautismo, del arrepentimiento, de la fe. O sea, ya tenemos que avanzar, hermanos, en nuestra vida espiritual, pero no vas a poder hacerlo si no están tus sentidos ejercitados en la palabra de Dios, si no tienes tus músculos fuertes en la palabra de Dios, si en tu espíritu está débil por no estar haciendo ejercicio espiritual al estar meditando en la palabra de Dios. Y cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios y cuando nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, dice el escritor de Hebreos: os haber hecho tardos para oír. No vas a entender la palabra de Dios. Y por lo tanto tu vida no va a cambiar. Y por lo tanto no vas a seguir avanzando en el camino del Señor. Vas a tener que seguir, que te sigan hablando de lo mismo, que te sigan hablando de la lechita, que te sigan hablando, ¿verdad?, que eres un niñito, y que te sigan acariciando y que te sigan meneando en los brazos, porque sigues con lo mismo y no avanzas en el camino. Sigues siendo el mismo inmaduro, sigues siendo el mismo que sube y baja en su vida espiritual, por no estar meditando en la palabra de Dios, por no estar en esta parte de la palabra de Dios. Dios nos habla
a través de su palabra. Amén. Y es tiempo, amado hermano, de tomar este libro como lo que es la palabra del Dios vivo y verdadero. De ir ante su presencia y tomarlo con temor y reverencia y leer esa palabra, porque ahí es donde la voz del Todopoderoso va a tronar en tu corazón y va a hacer milagros, y va a suceder que en esas áreas donde tú tenías oscuridad, la voz del Poderoso diga: sea la luz, y va a hacer la luz en ese momento, y vas a ver esas áreas que no habías descubierto en tu vida. Y vas a ver estas cosas que estabas haciendo mal y que no estaban corregidas delante de Dios. Necesitamos la voz del Omnipotente y la tienes en tus manos. No desprecies ese tesoro glorioso. No desprecies ese tesoro maravilloso. Yo te voy a pedir que inclines tu cabeza y hoy medites. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? La tienes como ese gran tesoro que es. En realidad solo la tienes como algo ocasional, como algo que si tienes tiempo la lees, que no es la prioridad en tu vida. Si es así, tenemos que arrepentirnos. La palabra de Dios debe ser prioritario en nuestra vida. Debe ser la prioridad número 1, porque ahí la voz del Omnipotente resuena en el corazón, porque ahí es donde Dios nos habla, porque ahí es donde la espada de 2 filos penetra en nuestro corazón para sacar toda la pus que hay adentro. Quieres ser sanado, quieres que todas esas áreas en tu vida sigan marchitándose y sigan cada vez debilitándose y tú sigas creciendo en santidad, tienes que venir a la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme en lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la palabra de Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, amado Padre, pidiéndote perdón, porque no temblamos ante tu palabra, porque agarramos tu palabra como si fuera cualquier libro, como si fuera un simple libro religioso, Señor, como algo que leemos y a ver qué sucede y a ver qué pasa. Somos tan irreverentes ante tu palabra, Señor. Padre, obra en nosotros como obraste en Habacuc cuando dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, aviva tu obra. Oh Señor, ven a nosotros, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestros corazones y convenciéndonos de nuestro pecado, Señor, del desprecio que hemos tenido, Señor, para con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a nosotros, Señor, traiga ese redarguir, Señor, a nuestras vidas y traiga ese arrepentimiento, Señor, para nosotros, para que en verdad ahora tomemos tu palabra, Señor, y al tomarla, Señor, temblemos ante ella, ante la voz potente del Dios poderoso, ante el cual vamos a ser expuestos. Señor, obra en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque solo por tu gracia no hemos sido consumidos, porque hemos cometido muchas veces lo mismo que hizo Urías, Señor, lo mismo que hizo ese joven que alcanzó el arca, Señor, para que no se cayera, sin temor de Dios, la agarró y cayó fulminado. Señor, ¿cuántos de nosotros, si tu gracia no estuviera actuando ahorita, no caeríamos fulminados porque agarramos con tanta irreverencia tu palabra?
Oh Señor, obra en nosotros, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a agarrar tu palabra con este amor y este temor que debemos de tener, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver por qué este hombre Daniel llegó a hacer lo que llegó a hacer, Señor, por ser un hombre que meditaba en tu palabra. ¿Por qué Pablo llegó a hacer lo que llegó a hacer? Porque era un hombre que a pesar de todo, Señor, él quería tu palabra. Aún en sus últimos momentos de vida, él quería tu palabra. Señor, obra en nosotros y cambia nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden decirle a los niños si pueden bajar, por favor. Bueno, mientras vamos a dar los anuncios. Amén. Y al rato, bueno, tenemos estudio bíblico, y terminando el estudio bíblico tenemos nuestra tarde mexicana. Amén. Así que no se vayan. Martes 6 de la tarde en casa de nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Débora estamos viendo el Evangelio de San Juan. Ha sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje, hermanos. Les instamos. Miércoles estamos en nuestro culto de oración. El culto de oración, la iglesia no debiera de faltar. Amén. Tendríamos que estar ahí todos porque unimos nuestro clamor a las necesidades. Amén. Y también estamos dando la palabra de Dios, estamos viendo los salmos, también han sido de mucha bendición. Sábado, bueno, este sábado tengo que hablar con las mujeres y vamos a iniciar o no con el libro de 12 hombres sumisas y 12 mujeres sumisas y sujetas, ¿cómo es? ¿Es así el libro? Sujetas y sumisas. ¿Dónde? Sujetas y sumisas. 12 mujeres sujetas y sumisas. Es el nuevo libro que vamos a llevar. ¿Algo así? ¿O cómo va, Ivana? 12 mujeres extraordinarias. 12 mujeres extraordinarias. Bueno. 12 mujeres extraordinarias. Amén. El sábado. Amén. Entonces, amados hermanos, no falten mujeres. Y bueno, domingo 10 de la mañana como ahorita, ¿verdad? Estamos aquí en nuestro culto general, ¿verdad? Todavía con el libro de Daniel. Amén. Amén. Creo que todavía están allá dándole clase a los niños. Vamos por lo mientras, si quieren ir levantando la ofrenda.